¿cuál sería la condición para determinar la mayoría de edad de una persona? ¿Cuál sería la condición? A ver. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Mayoría de edad de una persona. Ya está. Miren, Marsh nos dice si es mayor de 18 años, una edad mínima. María Elena también dice 18. Entonces, aquí sugerimos lo siguiente. ¿Ya? Hablamos de una toma de decisiones. Y un ejemplo clásico sería la mayoría de edad, ¿no? Mayoría de edad. Para tener en cuenta la mayoría de edad, entonces también, ya, también es conveniente, a ver, posición que me indican en el chat, mayor de 18, pero yo les digo aquí, deberíamos considerar mayor o igual que 18, ¿sí? Para la mayoría de edad, mayor o igual que 18. ¿Por qué razón? Si le ponemos solamente 18, dentro de un área de datos, cuando haya personas que tienen 18 años, no van a ser contadas, sino va a colocar desde 19 hacia arriba, si decimos mayor que 18. Entonces, en este caso, mayor o igual que 18, o si no, bien, o si no, miren, también sería aquí una alternativa, o si ustedes tienen en cuenta, mayor que 17, ¿sí? Mayor que 17. En ambos casos nos podría ser útil. Ambos cumplen perfectamente lo que es mayoría de edad. Y para las funciones lógicas, si esto es un primer punto, ya es un primer punto, la partida, el comienzo, entonces vamos a tener dos posibles intenciones de trabajo, ¿ya? Un caso verdadero o posiblemente una ocurrencia para un caso falso. Bien, pero con esto quiero que ustedes entiendan básicamente cómo es que se desenvuelven las funciones lógicas. Partes de una condición, dependiendo la función a utilizar, literalmente, en el caso, por ejemplo, del sí básico, tendrás parte verdadera, parte falsa. En el caso de la y la o, tienes la condición también, pero lo que te arroja literalmente en base a una serie de proposiciones es justamente la parte verdadera o falsa. En un momento más vamos a explicar adecuadamente cuándo utilizar ambas. Bien, entonces, por ahora, si ustedes se dan cuenta aquí en el archivo que tenemos como fuente, la hoja de funciones lógicas. Bien, tienen primera función, sí. Y aquí nos damos cuenta, hay un sí simple, básico, elemental, y hay un sí anidado. Bien, una diferencia puntual, cuando es un sí básico, la palabra sí aparece una sola vez. ¿Ya? La palabra sí aparece una sola vez. Y cuando es un sí anidado, la palabra sí aparece dos o más veces, dependiendo lo que el ejercicio te plantee, cuántas opciones de trabajo tenga. Bien, vamos a empezar por el sí básico y aquí, miren, ustedes van a poder observar cuál es la estructura. Todas las funciones en el caso del Excel, incluso a través de un asistente, te podrían dar una teoría de ayuda, pero sí, es simplemente hay una condición, tienes una parte verdadera y una parte falsa. Y literalmente su sintaxis es de esa manera. Condición, evaluación, prueba lógica, como lo queramos llamar. El caso en el momento que sea verdadero, lo que estamos pidiendo, o el caso falso. Bien, ustedes deben ya conocer dentro de su propio Excel si como separador entre argumento y argumento trabajan la coma, o quizás podría darse el caso de que también utilicen el punto y coma. Muy bien, eso no es igual en todas las máquinas. Por eso les comento, ustedes ya con
el uso de su propia máquina, la versión de Office que tengan, deben haber identificado esto, si es con una coma o si es con un punto y coma. Muy bien, entonces cualquiera de los dos es válido, pero hay que adecuarse a máquina. Entonces, con esa parte de teoría, en sí lo que es teoría aquí no es muy profundo, si se dan cuenta, ¿no? Básicamente tienes una sintaxis y el uso elemental. Y cuando probamos nos damos cuenta de cómo trabaja. Bien, entonces en esta hoja pueden dar ustedes clic en el primer botón, sí básico, los va a llevar a una zona de datos donde te dice quiero la columna del número, vamos a llenarla con un correlativo, quiero la nota 1, la nota 2 y aquí vamos a aprender también una función de trabajo para generar notas al azar, el promedio redondeado a un decimal y luego lo que es la condición. Bien, entonces vamos a empezar aquí por la columna del número. Vamos a hacer una lista consecutiva, van a colocar ustedes 1, 2, ¿ya? Van a colocar ustedes 1, 2, muy bien. Y en la esquina inferior derecha, cuando seleccionen estas dos celdas, esquina inferior derecha de esa selección, van a ver un cuadradito verdoso. En ese cuadradito verdoso le dan doble clic, ¿ya? Selecciono, cuadradito verdoso, doble clic, miren el puntero es una cruz delgada negra, ¿no? Si le dan doble clic, inmediatamente completamos los demás valores, ¿sí? Inmediatamente completamos los demás valores. Y si somos observadores, hay un iconito al momento de completar, un iconito como una especie de L invertida, que es para opciones. Muchas veces cuando tú tienes una zona de datos que tiene algún tipo de formato, ¿ya? Cuando les digo zona de datos es de repente lo que se pueden estar preguntando, pero ¿qué es eso de zona de datos? Muchas veces lo reconocemos como tabla, ¿ya? Pero para que sea en realidad tabla tendría que tener otra condición previa. Por eso les digo en este momento la zona, el área de datos. Bien, entonces en este indicador ustedes le pueden decir rellenar sin formato y tratamos de no afectarle a lo que son bordes. Muy bien, si hubieran colores igualmente. ¿Ya? Igualmente, a veces se trabaja colores intercalados, uno hace una serie consecutiva y los colores que se ponen se pierden. Entonces, con la alternativa que te sale por aquí abajo, diciéndole rellenar sin formato, suficiente. Y podemos llenar la lista. Muy bien. A ver, me indican si tenemos la lista generada, por favor. Solamente 1, 2, lo escribes, seleccionas, doble clic para completar hasta, en este caso, el dato 10. Muy bien. Correcto, ya funcionó Elena, Patricia, Maribel, Indira, Emerson, muy bien. Muy bien. Eso es una lista consecutiva, ¿ya? Recuerden, para una lista consecutiva, solamente dos valores y completamos manualmente o con el doble clic. Si ya hay datos, como ustedes lo miran aquí, el doble clic es más eficiente. Si no hubiesen datos, manualmente tendrías que arrastrar. Bien, manualmente tendrías que arrastrar. ¿Cuál es tu pregunta, Mirta? A ver, ¿cuál es tu pregunta, Mirta? Estaba con manito levantada. De repente Delia, Edinson, están con manito levantada. Ya, a ver. Ahora vamos a continuar entonces, ¿bien? Vamos a continuar. Ya, a veces cuando, como dice Juan, series de relleno, depende. Cuando tenemos algunos valores se puede usar la idea del relleno o autorrelleno, muy bien, pero en este caso, como es una lista sencilla, no hay mucho detalle en la idea del autorrelleno, simplemente 1, 2 y jalamos, ¿no? Pero podría ser una opción válida. Ahora, si al descargar sus archivos lo han abierto y en la parte superior, más o menos donde yo voy a hacer un rectángulo, aquí voy a señalar con mis flechas, como una especie de rectángulo, si te sale en la parte superior una barra amarilla
habilitar edición, tienen que decirle habilitar edición. ¿Para qué? Para que puedan trabajar con su archivo. Bien. A ver, se soltó. Ya, nuevamente. Ahí está. Reitero entonces, si alguien tiene el problema de que no los deje editar, parte superior, una barrita amarilla que literalmente les va a decir habilitar edición. Es muy probablemente por la descarga que se hace del archivo y solamente lo habilitamos de esa manera. ¿Correcto? Ahora, miren ustedes, si ya tenemos lo que es el número, vamos a ver las notas 1 y 2. Bien, a ver, si yo les pregunto, ¿qué significan estas esquinitas rojas? ¿Saben qué significan esas esquinitas rojas? Es una nota de la misma celda. Ya, O en no. este caso, correcto, es un comentario, ¿ya? Más que nada es un comentario. La intervención que hace su compañera también es interesante toda vez que menciona una nota. Dentro de lo que es, en este caso, el entorno de Google, cuando trabajamos en las aplicaciones de Google, está el análogo de Excel, que es Google Sheets. Bien, en ese entorno hay dos alternativas, los comentarios y las notas. Ahí es diferente para el entorno de Google. Bien, pero por ahora, en el entorno neto de Office, trabajamos con lo que son comentarios. ¿Ya? Reitero, en Google Sheets, sí, cada uno es distinto. Una nota, si bien ambos son mensajes, ideas breves, bien, pero en el caso de comentarios, como una suerte de trabajo en Word, que se puede habilitar un panel y tener comentarios para hacer revisiones, etcétera. Pero el análogo literal o un comentario de Excel para Google Sheets sería una nota. Bien, pero ahí ya me voy un poquito más allá en ese entorno de Google. Bien, de todas maneras, simplemente es una referencia para poder indicarnos. Ahí les dice generar números aleatorios entre 0 y 20 y dar formato de aprobado o desaprobado. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, te vas a ubicar debajo de nota 01, ¿ya? Te vas a ubicar debajo de nota 01 y vas a ir a la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas vas a escribir igual ale, ¿ya? Igual ale. Una recomendación cuando nosotros utilizamos funciones, escribes las 3, 4 primeras letras y te va a salir un menú de funciones asociado con el nombre que tú puedas desear trabajar. En este caso, yo quiero aleatorios entre 0 y 20. Entonces, mira, tengo una función llamada aleatorio.entre. Muy bien, aleatorio.entre. Le vas a dar doble clic o si no, puedes moverte con tus direccionales y presionar la tecla Tab de tu teclado. La tecla Tab está por tu lado izquierdo encima del bloque de mayúsculas. Bien, cualquiera de las dos formas, el doble clic o la tecla Tab, como pueden observar, te completa lo que es el nombre de la función, ¿no? Y muchas veces nos evita el error de escritura. ¿Por qué? Esta de por sí es una función a nivel de su nombre poquito extenso. Encima tiene el punto. Si ustedes se olvidan del punto, te va a mandar un error de nombre. Te va a decir que esa función no la reconoce. Entonces, por eso, para evitar cometer un error en el nombre de la función, recomendación, a ver, ustedes escriben el igual, primeras letras de la función y del menú con doble clic o si no direccionales y tecla Tab, la completa. Y ahora, ¿entre cuánto y cuánto me pide? Entre 0 y 20. Pero fíjense aquí y a ver, me indican en el chat, para mi caso, mi máquina como separador, en la ayudita que tenía, me dice que yo debo utilizar el punto y coma para mi máquina. Pero a ver ustedes, fíjense, a ver qué separador te dice. Mira la ayudita, está justo debajo de la barrita. Como punto y coma. A ver si en el chat lo pueden colocar como punto y coma. ¿Qué les indica? Punto y coma, profesor.
¿Ya? Por ejemplo, ahí hay un punto y coma, Tania dice punto y coma, María Elena, Brigitte, punto y coma, Maribel también, María la coma, ¿ya ven? Entonces eso depende de las máquinas. Quizás en versiones más recientes de Office trabaje más prioritariamente el punto y coma. Si yo tengo una versión un poquito más antigua, la coma va a ser también inmersa adentro. Además de eso depende de configuración de máquina. Entonces por eso les digo, fíjense bien ustedes ahí. ¿Listo? Ahora van a colocar primero un 0, punto y coma o coma y un 20. ¿Bien? Esta formulita también se las voy a copiar en el chat. ¿Ya? Se las copio en el chat. A ver. Si tenemos aleatorio.entre, 0, punto y coma 20, presionan Enter y deben tener un número generado. Bien, esta función, entre que ustedes la sacan, te va a determinar diferentes números entre esos dos extremos. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me sale 17. A ustedes seguramente no les ha salido el mismo número. Me ¿Sí? salió 11, profesor. Me Ya, salió por ahí 3. hay un 11, 13, 12, 0, 19. Claro, son aleatorios. Por Me eso la salió función se 13, llama. profe. Muy bien, Me entonces salió 13 no, y en el siguiente me salió 5. ya, no se extrañen de eso, no se extrañen de que les salgan números diferentes. ¿Ya? Ese aleatorio punto entre trabaja de esa manera. Y ustedes, cuando guardemos el libro de repente y el día de mañana lo abren, o más nochecita, cierran el libro y van a repasar, ¿no? Abren el archivo nuevamente, tenían un 10, tenían un 0 y de pronto hay un 20. Entonces, estos valores son justamente generados en el entorno de esta función. Entre esos dos extremos te genera un entero, eso sí, son números enteros, ¿ya? Son números enteros. ¿Correcto? Ahora, claro, cambia cada vez que presionen un Enter al editar una fórmula. Al momento de hacer un clic, un arrastre, cambia. Miren, por ejemplo, aquí, en esta celda, ¿ya? Nos vamos a ubicar en la parte inferior lado derecho, el cuadradito de color verde, ¿ya? Y lo van a arrastrar hacia el lado derecho para la nota 2. Fíjense, tenía 17, ahora tengo un 11. Y aquí tengo un 13. Entonces, es una función que constantemente cambia de acuerdo a las operaciones que se van trabajando. Muy bien, entonces simplemente cuando ya tienes esta, la arrastra hacia tu derecha y una vez que arrastres hacia tu derecha, no pierdes la selección, ya no pierdes la selección y le vas a dar doble clic, ya doble clic en este cuadradito también. ¿Ya? Le vas a dar doble clic en este cuadradito. ¿Para qué? Para lo siguiente, mira. Miren ustedes. Al momento de generar solamente datos en una filita, por ahora necesito estos dos, si le dan doble clic, miren, completamos, ¿no? Y como les había mencionado del caso del número, este indicador que tienen aquí, le pueden decir rellenar sin formato. ¿Para qué? Para no ver muy alterada la tabla a nivel de bordes, a nivel de colores. ¿Bien? Entonces estamos tratando de darle el zoom en la parte donde estamos trabajando para que ustedes también lo puedan ver mejor, ¿no? La barra de fórmulas, eso sí, esto tiene un tamaño, a nivel del tamaño de fuente, tiene un tamaño estándar. Yo le podría dar más tamaño a la barra de fórmula a nivel de su alto, siempre y cuando tuviese una fórmula extensa. ¿Para qué? Para mirarla. Bien, pero la formulita que he utilizado se las he pasado por el chat. Ahora que si yo le hago un zoom por aquí, miren, es la misma fórmula que les he compartido, ¿no? Aleatorio.entre, 0, o punto y coma 20. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hemos jalado hacia su derecha y si tenemos completas las notas. Una vez que las tengas completas, utilizas el indicador, le dices rellenar sin formato. Bien, para no malograr mucho, en este caso bordes o colores de tabla. Ya está Patricia, muy bien. Jenny, correcto. Ya está José Luis, Gustavo, Maribel. Muy bien, va saliendo.
Entonces solamente un valor, jalo hacia su derecha y luego doble clic para completar. ¿Bien? Y rellenar sin formato. ¿Ya? Claro, en este caso la función que les estoy presentando, como han visto datos vacíos y no llenar nosotros manualmente, el Excel nos ayuda, ¿no? El Excel nos ayuda. ¿Listo? Ahora, a ver si voy más hacia mi derecha, miren. Acá hay un promedio. ¿No? En el promedio, mira. A ver, ¿qué funciones, ya, qué funciones vamos nosotros a necesitar de acuerdo al mensaje que pueden estar observando, de acuerdo al comentario? Calcular el promedio redondeado a un decimal. ¿Qué funciones se les ocurren que podemos trabajar? Los valores aquí no estaban. Valores estaban estos vacíos. Hemos generado en este caso los aleatorios. Para eso les hemos indicado, utilicen la fórmula aleatorio entre 0, o punto y coma 20. Es lo primero que estamos haciendo, completando hacia la derecha y completando hacia abajo. Por eso los valores no están, los estamos generando. ¿Bien? Ya, por ahí me indican, coloque igual pro. Muy bien, muy bien. Entonces yo le voy a colocar igual promedio. En este caso, prom. Miren, 4 letras. Prom. Y vamos a utilizar la primera de ellas. Promedio. Doble clic o tecla Tab. ¿De quién vamos a sacar el promedio? De las dos notas que están al costado izquierdo. Dos notas que están al costado izquierdo. Les pregunto, ¿lo hago manualmente? Es decir, primer dato, punto y coma, segundo dato. ¿O será mejor un arrastre? ¿Qué creen? A ver. Selecciono, ¿correcto? Arrastre. ¿Por qué? Como son dos celdas que están juntas, no me conviene una por una. Aquí directamente yo haría ¿qué cosa? Un arrastre. ¿Sí? Un arrastre. Para tener ambas. Listo. Ahí yo tendría un promedio. Muy bien. Entonces, igual, primeras letras del menú, doble clic o tecla Tab en la función que sea necesaria, seleccionas las dos notas, cierras paréntesis, Enter. No todos vamos a tener los mismos valores. ¿Sí? Como estos son aleatorios, ahora me está dando un 9.5. Cada uno va a obtener un determinado promedio. ¿Sí? Cada uno va a obtener un determinado promedio. A ver, intentemos. Me dicen si tienen su promedio. ¿Cuál es tu pregunta, Delia? ¿Tienes la manito levantada? A ver. Bien. Va funcionando. Reitero, el valor va a ser para cada uno de ustedes diferente. ¿Ya? El valor va a ser para cada uno de ustedes diferente. ¿Ya? ¿Producto de qué? De los aleatorios. Ahora, pregunto también, han acertado en decirme que debemos utilizar la función promedio, ¿sí? Han acertado en decirme que debemos utilizar la función promedio. Pero una función más que debemos utilizar de acuerdo al comentario. A ver, mira. Promedio redondeado a un decimal, profesor, pero acá le sale redondeo. Ya está, ¿no? Ahí dicen redondear, ¿no? Redondear, correcto, José. Muy bien. Evelyn me dice round. Ya, probablemente por lo que me mencionas y faltaría la D final, Evelyn. Imagino que quizás estés en un entorno tipo o un Office en inglés, o quizás estás con el Google Sheets, que ahí las funciones son análogas, puede ser en el idioma inglés, configurando puede tener español normal. Promedio sí, María Elena, aquí no sería conveniente. ¿Por qué? Promedio sí estaría en este caso teniéndose en cuenta una condición adicional para el promedio. Por ejemplo, si las notas son mayores que 10, que te saque el promedio. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos algo adicional. Para lo que es lo que el comentario literalmente expresa, vamos a hacerle un redondeo. ¿Cómo? Mira, vamos a ir a tu barra de fórmulas. No cada vez que nosotros necesitamos mejorar una fórmula, vamos a borrarla y volver a escribir. No. Se van a ubicar ustedes delante de la palabra promedio.
¿ya? Se van a ubicar delante de la palabra promedio. Y van a escribir primeras letras del redondear, red. Miren en el menú, ahí tenemos varios redondear, ¿cierto? Vamos el que es redondear simple, ¿ya? Vamos el que es redondear simple, este de aquí. Muy bien. Y ahora miren ustedes, la ayudita, número. Esta parte que hemos puesto para el promedio, esto sería el número. Y luego te dice punto y coma o coma, número de decimales. Entonces yo le colocaré punto y coma 1, porque me pide redondear a un decimal. Muy bien. Entonces la formulita completa sería de esta manera. ¿Ya? Formulita completa sería de esta manera. Redondear el promedio a un decimal. ¿Bien? La opción que por ahí me indican aumentar o disminuir decimales, eso más trabajando en este caso con la ficha inicio en el grupo número, aquí están las opciones para aumentar o disminuir decimales, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? El uso de funciones. Y a veces cuando tienes un entero, no te va a generar ello, ¿no? Si yo tuviera un número con 5 decimales, le voy bajando y a la vez como que te puede ajustar el número de acuerdo a la idea. Si es mayor que 0.5 decimal, te aumenta 1. Entonces en ese sentido puede ir graduando la cantidad. Pero esto no va a tener uso de funciones. Y lo que estamos sacando aquí es con 2 funciones el promedio calculado. Muy bien, con 2 funciones el promedio calculado. ¿Correcto? Entonces, a ver, prueben la formulita, por favor, prueben la formulita. Esta fórmula es un clásico, ¿ya? ¿Por qué les digo que la fórmula que están pudiendo observar y se las he compartido en el chat es un clásico? Muchas veces tú puedes tener otra cantidad n de notas y lo único que cambia es esta parte de acá, el rango. O quizás también lo que te pueden decir, no quiero a un decimal, quiero a 0, entonces cambiaría esto de aquí, el número. En lugar de un 1, un 0, un 2, un 3, dependiendo lo que te pidan. Muy bien, dependiendo lo que te pidan. ¿Correcto? Entonces, aquí mismo tienen también lo que es la fórmula. Bien. Estoy ya trabajando con un zoom amplio, pero de todas maneras, en la barrita de fórmula se mira, ¿no? Si tenemos el primero, no les va a salir a todos 8.5. ¿Ya? No les va a salir a todos 8.5. La fórmula está en el chat. ¿Ya? La fórmula está en el chat. Tengan cuidado. Mira, profesor, lo que he hecho es copiar y pegar su fórmula. Si tu máquina trabaja con un separador como la coma, entonces te va a mandar un error. Por eso no solamente es copiar y pegar la fórmula, ¿ya? Ustedes tienen que adecuarse al momento de editar, ¿no? Al momento de editar, entonces mirar el separador, ¿ya? Mirar el separador. Si se desea valores estables, ustedes podrían copiar y pegar y un pegado especial para poder fijarlo, pero por ahora estamos usando con valores de prueba. En un caso real, ustedes ya van a tener las notas o los datos fijos, entonces simplemente tendrían que adecuar las fórmulas. Muy bien. Si tenemos la primera, entonces pueden dar doble clic, esquina inferior derecha, ya, doble clic. No olviden que al completar en el cuadradito le indicamos relleno sin formato. ¿Para qué? Para no afectarle sobre todo a lo que son los bordes. ¿Ya? Los bordes. Datos fijos no podríamos utilizar función. Tendría que venir el usuario e ingresar en este caso, ¿ya? Tengan cuidado también al compartir, por favor. Hay alguien que está compartiendo adicional pantalla. Verifiquen, por favor. Hay una persona que está compartiendo adicional pantalla. Tengan cuidado con sus micros.
tengan cuidado con habilitar compartir pantalla. Cuando comparten ustedes, ahí me bloquean a mí. Entonces tengan cuidado con ello, por favor. ¿Ya? He vuelto a mostrar mi pantalla. Como les digo, estaba pausada porque alguien ha compartido su pantalla. Muy bien. Ahora, hasta este punto, mira, hasta este punto, esto es cuestión elemental de lo que es Excel. ¿Ya? Es cuestión elemental. Lo que en realidad nos importa más es la condición. Entonces voy a mostrar el comentario para tenerlo en cuenta. Bien, y vamos a trabajar en base a ello. ¿Cuál es tu pregunta, Mayra? Mayra, ¿cuál es tu pregunta? Dime rápidamente, por favor. Trata de escribirla en tal caso, ¿ya? Para poder darle solución a la pregunta, trata de escribirla. A ver, si ya lo tenemos logrado hasta ese punto, miren, la condición. Esto es lo que realmente te va a pedir el uso del sí. El comentario lo estoy mostrando y te indica si el promedio es mayor o igual que 10.5, condición aprobado. Caso contrario, condición desaprobado. Pero tienes una premisa, 10.5. Usualmente cuando se llevan cursos, de manera general la nota probatoria es un 11, pero también hay especificidades, ¿no? En algunas instituciones se trabaja con un 12, con un 14, dependiendo. Por ahora vamos a lo general. Si tu promedio es mayor que 10.5, la verdad del caso verdadero, aprobado. Caso contrario es la parte del caso falso, desaprobado. Mira cómo lo planteamos, ¿ya? Debajo de la condición, va a ser una fórmula poquito más larga, no por ello difícil, ¿ya? Cuando ustedes tengan funciones que dentro de una fórmula la van haciendo más extensa, la recomendación no es editarla dentro de la celda, ¿ya? Fórmulas grandes en una sola celda que va a ser pequeña no es conveniente. ¿Dónde debes trabajar? Debes trabajar en la barra de fórmulas. Aquí, ahí se trabaja mejor. Si es una fórmula pequeña, la puedes trabajar en la propia celda. ¿Bien? Pero por ahora, miren, vamos a ir aquí. ¿Ya? Vamos a ir aquí. Vamos a decirle igual, ¿sí? Y en la hoja anterior de lo que es la sintaxis, tienen prueba lógica o la condición, el valor verdadero y el valor falso. Muy bien. A ver, me indican por favor si la pantalla se está visualizando. Sí, se mira la pantalla. A ver, indíqueme por favor. Por ahí me dice, no la mira Maribel. A ver, verificar su conexión también. Mayra, cuando te dicen redondear a un decimal, no te va a salir entero. Cuando te dicen redondear a 0 decimales, ahí es cuando te sale un entero. Por ahora en el promedio, cuando es una cantidad exacta, por ejemplo, 32 entre 2, 16, te sale un entero. El redondeo a un decimal no tiene que aumentarte. Y por defecto no te va a poner un 0. Bien, entonces el redondeo, siempre y cuando sea a 0 decimales, trabajará una cantidad entera. Cuando te pide 1, 2, 3 decimales, te va a mostrar la cantidad de decimales, excepto cuando la cantidad es exacta y al dividir te da un entero. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Muy bien. Ahora, miren, en el caso igual sí, ¿ya? Igual sí. La prueba lógica me dice evalúa el promedio. Yo aquí podría decirle, como el comentario dice mayor o igual que 10.5, lo colocaré así. Mayor o igual que 10.5. Coma o punto y coma. La parte verdadera.
todo lo que es un texto, ya todo lo que es un texto se coloca entre comillas. Entonces me dice aprobado para el caso verdadero. Caso contrario, punto y coma. Para el caso falso me dice desaprobado. Bien, desaprobado. ¿Listo? Literalmente de esta forma yo estaría mostrando lo que hace mención el comentario. Pero ¿en qué me apoyo? ¿En qué me guío? Me guío en lo que me dice la ayudita del propio Excel. Prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Muy bien. Entonces, esta formulita también la comparto para que ustedes la puedan probar. Miren, yo voy a dar un enter y la fórmula te va a mandar un error. A ver, ¿cuál creen que puede ser el error aquí? Si literalmente yo he hecho lo que el comentario me indica. Correcto, Maribel, muy bien. Falta señalar una celda. Yo he realizado lo que el comentario me pide, pero yo en un Excel no puedo hacer evaluaciones sin tener una celda de referencia. Entonces, has dicho que el promedio es mayor que 10.5, pero en ningún momento le has dicho dónde está el promedio. Entonces aquí, mira, simplemente le aumento la celda del promedio, la H3. Bien, le aumentamos la H3. No lo escribas, ya, no lo escribas. Estuvo así, te ubicas delante del símbolo del mayor, apuntas a la primera celda del promedio y presionas un enter. Dependiendo los números que tengamos, se va a desencadenar o bien la palabra aprobado o bien la palabra desaprobado. ¿Correcto? Entonces va la condición, pero necesitas una celda para que compare, si no, no pasa nada. Aprobado, desaprobado. A ver, pruébenlo y me indican si funciona. Y de paso les voy indicando aquí algo también, entre que ustedes prueban. Ya está Maribel, muy bien. Profesor, ¿qué pasa si no pongo el desaprobado? El caso opuesto, ¿ya? Mira. Si no pones el caso opuesto, y de casualidad aquí saliese otro promedio, a ver, voy a probar, miren, voy a ocultar el comentario y voy a completar hacia abajo, ¿ya? Miren, solo como prueba para que vean, si no colocas de la estructura del sí básico, que es condición o prueba lógica, parte verdadera y parte falsa, la parte verdadera te va a funcionar muy bien. Como pueden ver en este caso, observamos los aprobados sin ningún problema. Pero este falso, ¿ustedes creen que está bien? No cumple con la condición que están pidiendo, pero ¿está bien la palabra falso? No, ¿verdad? En este caso el falso es equivalente al desaprobado, pero no le hemos indicado al Excel en ningún momento que fuese la palabra así si ustedes dejan la fórmula incompleta. Entonces, de preferencia, recomendación, siempre para una propuesta hay dos valores, verdadero y falso. Traten de completar ambos espacios. Muy bien, ambos espacios. No siempre van a ser, como en este caso, mensajes. ¿Ya? No siempre van a ser mensajes. Pueden aquí también trabajar dentro de cada parte, verdadero o falso, algunos otros cálculos a nivel funciones. Muy bien. Entonces, la recomendación, el sí básico está compuesto por tres partes: condición o prueba lógica, verdadero y falso. De preferencia, siempre trabajarlo con sus tres valores. Una vez que tengas aprobado o desaprobado, doble clic para completar. ¿Ya? Y en el cuadradito le indican rellenar sin formato. No se extrañen de que los valores vayan cambiando, es efecto del aleatorio. Bien, y ahora, profesor, todavía me llama la atención aquí, estoy probando, pero así como usted tiene un 9, yo tengo un número entero. Es que el detalle es que aquí los valores, para mi caso, 16 y 2 son 18. Su promedio sería 9. No tiene cómo mostrarte decimales. Quizás la idea que alguien ha mencionado, utilizando aumentar o disminuir decimales,
te aumentaría un 0. Pero habría que fijarnos en todos los demás datos. Bien, particularmente no recomiendo mucho utilizar el aumentar o disminuir decimales. De repente con un formato personalizado lo podemos hacer que quede más agradable. Muy bien. Entonces, a ver, probemos. No olviden, yo les comparto fórmulas en el chat, pero si tu máquina trabaja con una coma y tú literalmente copias y pegas, te va a mandar un error. Por eso adecúense a lo que su máquina trabaje también. ¿Listo? Muy bien, va funcionando hasta ahí. A ver, miren, le voy a reducir el zoom y ahora ¿cómo quedaría? Antes estaba vacío, ¿sí? Antes estaba vacío. Ahora al menos ya tenemos valores. ¿Bien? Ya tenemos valores. No olviden, debes completar las dos partes que tiene un sí básico para obtener un mejor resultado. Muy bien, para obtener un mejor resultado. Y rellenar sin formato para no afectar mucho a la tabla. Como aquí yo he hecho algunas pruebas, creo que se dan cuenta ustedes, miren mis bordes entre líneas son diferentes, ¿no? Entonces, ya por los modelos que he ido yo jalando, probando, y el rellenar sin formato en uno de ellos se me ha pasado, entonces ahí ya tendría que corregirlo, pero a nivel del formato de las celdas. Ha salido la palabra falso porque yo no había completado con el desaprobado, lo había borrado. Por esa razón les he indicado, si tienes un sí básico, dale las dos partes, no nos cuesta nada, un verdadero o un falso. Incluso, cada uno de ustedes puede tener una lógica diferente. Y me podría decir, profesor, pero ¿qué pasa si yo modifico la condición? ¿Ya? ¿Qué pasa si modifico la condición? Miren, lo voy a hacer este costadito, ¿ya? En la celda J3. Si yo le indico, a ver, sí, y ustedes me van a decir qué voy a ir poniendo. Si el promedio es menor que 10.5, ¿qué mensaje deberé poner en la parte del verdadero? Si el promedio es menor que 10.5, ¿qué mensaje colocaré? Correcto, José. Marish, muy bien. O Marsh. Desaprobado. Pero ¿por qué le cambia, profesor? Es que estoy cambiando la condición. En la primera era mayor o igual que 10.5, aprobado. Pero aquí estoy cambiándolo, ¿no? Le estoy diciendo menor que 10.5. El caso verdadero va a ser es desaprobado. Caso contrario, aprobado. Muy bien. Y ustedes fíjense aquí, si en estos dos cuadra, si yo hago un arrastre, para los demás va a ser igual. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, puede suceder que como usuarios tenemos diferentes formas de resolver. En este caso el comentario fue muy explícito, mayor o igual que 10.5. Pero si solamente te pidiesen calcular aprobado o desaprobado y ustedes hacen esto, sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Sería exactamente lo mismo. Pero ponte a pensar, pero profesor, usted ha cambiado aprobado, desaprobado, eso nada más. Usted ha cambiado eso, pero también he cambiado la condición. Y no vayas a pensar que por haber intercalado los valores, la parte del falso se ha venido primero y la parte del verdadero después. No, ¿ya? No. En este caso, sea con el promedio mayor o igual que 10.5, menor que 10.5, o si alguien piensa alguna otra alternativa, en este caso, de acuerdo a la condición, tú tienes que adecuar primero verdadero y después el falso. Esa es la estructura literal, ¿ya? La estructura literal, que en este caso tiene el sí básico. Bien, si están habiendo errores en esta fórmula que es pequeña, probablemente, reitero, yo paso las fórmulas, pero ustedes copian, pegan. Si copian, pegan, no están teniendo cuidado del separador que maneja tu máquina. Por eso yo les comparto las fórmulas para que ustedes prueben, la tengan en el chat más visible, bien, y puedan verificar. Ese es un error, como punto y coma. Igualmente,
Cuando no le puse lo que era el punto celda referencia, ahí mandaba un error y ustedes también se han dado cuenta de ello. Necesito una celda. Otro posible error, que el mensaje que estás colocando no lo pongas entre comillas. Cuando es un mensaje, es un texto, el texto va entrecomillado. Si fuera una función, profesor, adicional aquí adentro, no, la función no, porque tendría otra manera de trabajo. Si fuese un número tampoco, porque cuando un número lo colocas entre comillas, lo vuelves texto. Muy bien. Entonces hay que verificar ello, ¿ya? Hay que verificar ello. ¿Correcto? Al igual que yo, pueden ustedes probar esta formulita al costado, pero como les indico, si prueban y lo completan, doble clic, en ambas columnas van a poder ver que el resultado es el mismo. ¿Sí? En ambas columnas van a ver que el resultado es el mismo. Lo único que ha cambiado es la lógica de la condición. Y por haber cambiado la condición, reitero, los valores se han intercalado, más no que el falso venga primero y el verdadero después. Eso nunca sucede. La estructura de sí, verdadero, falso. ¿Qué prima? La condición. Muy bien. A ver, me indican si hasta ahí estamos bien, por favor. Le voy a bajar un poquito el zoom de la pantalla. Esto solamente es prueba, ¿ya? Esto solamente es prueba. Incluso se las voy a poner en relleno amarillo para que me entiendan. ¿Ya? Muy bien, José. ¿Listo? A ver los demás. Ya está Maribel. Incorrecto. Jenny, muy bien. Muy bien. Ahora, un detalle que también por aquí mencionaba. Dice las notas 1 y 2. A ver, un poquito. Le he bajado el zoom porque quiero que ustedes ya noten el bloque y hacer formato. ¿Ya? Miren, dice formato de aprobado o desaprobado. ¿Qué entienden ustedes por formato? Aprobado o desaprobado. Ya no es un mensaje, ¿no? Ya no es un mensaje. Sino formato. Cuando es una nota probatoria, ¿qué color tiene? Una nota probatoria, ¿qué color tiene? Azul, correcto. Y una nota desaprobatoria tiene un rojo. Muy bien. Entre azul y rojo. A veces el negro puede ser estándar, incluyendo aprobados, desaprobados, como un estándar. Muy bien. Adecúate a tu máquina, Marlene. Si te manda en el 10.5, probablemente tu máquina no reconoce el punto como separador, sino también la coma. Entonces, eso ya es cuestión para trabajo con nuestras propias máquinas. Al igual que coma, punto y coma como separador en una fórmula, en la parte de lo que es el decimal, quizás ese sea el detalle. Tendrías que verificarlo. De las notas 1 y 2, la fórmula es la misma, aleatorio, entre 0 y 20. Ahora, miren, vamos a hacer esto para las dos notas, van a seleccionarlas, ¿sí? Van a seleccionarlas y vamos a hacerle dos cosas, ¿ya? Vamos a estandarizar, ¿ya? Vamos a estandarizar a dos caracteres. Pueden mirar ustedes que en las notas, si esto lo fuésemos a imprimir, ¿ya? Si esto lo fuésemos a imprimir, no sería adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces en un formato impreso las notas siempre son ajustadas a 2 dígitos. Bien, siempre son ajustadas a 2 dígitos. Entonces, para poder hacer ello, bien, para poder hacer ello, entonces, previa selección, desde la primera nota 1 hasta la última nota 2. Bien, miren, una herramienta que tiene Excel a la mano, vamos por los colores, desde inicio, ficha inicio, van a ver ustedes el grupo estilos y van a utilizar aquí lo que es una opción de formato condicional. Bien, formato condicional. Son bastantes posibilidades que tiene el formato condicional.
pero vamos a ir puntualmente aquí a la que dice nueva regla. ¿Ya? Seleccionas, te vas por la ficha inicio, buscas el grupo estilos, y en el grupo estilos trabajas con formato condicional. Bien, al ingresar a formato condicional, van a darle clic a nueva regla. A ver, me indican si están en esta ventana, por favor. Verifica tu fórmula, Marlene, porque si no es 10 punto o 10,5, probablemente no le has puesto la celda de comparación. H3 igual, mayor igual, el comparativo que fuese, en este caso es mayor igual que 10,5. Bien, si vemos esta ventana, ahora, muchas opciones, muchas alternativas, formato condicional es amplio. Entonces, vamos puntualmente a lo que necesitamos. De la parte superior, van a ubicar ustedes la opción que a la letra dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Bien, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Segunda opción. La parte inferior de tu ventana va a cambiar y aquí vamos a hacer similar idea de nuestra función sí, pero por ventana. ¿Cómo así, profesor? Miren, hay una segunda lista aquí cuyo valor en este momento dice entre. ¿Sí? Su valor dice entre. Aquí le vamos a indicar mayor o igual que. ¿Con cuánto estamos trabajando? 10,5. ¿Sí? 10,5. En el formato le van a dar clic a este botón. Una ventanita adicional por defecto queda en la pestaña fuente. Van a habilitarle negrita y van a cambiarle el color. ¿Ya? Habilitarle negrita y cambiarle el color. Entonces le pongo negrita, mayor o igual que 10,5, color azul. En los estándar, mira, aquí tienes un azul y un azul oscuro. Este todavía tiene una semejanza al negro, si quieren lo utilizan. Yo voy a utilizar el que es azul, literal. Muy bien, pero ¿de dónde sale esa ventana? Cuando has cambiado mayor o igual que 10,5, formato. Para la fuente, negrita y azul. ¿Ya? Si le decimos aceptar, a la parte del formato, aceptar también a lo que es en este caso la regla. Miren ustedes cómo se pintan de manera rápida. Son pocos datos, pero ha agilizado el pintado a evitar seleccionar múltiple y colocarle el tono de azul con negrita. Muy bien, entonces, reitero aquí, han seleccionado el bloque en inicio, formato condicional, pertenece al grupo estilos, nueva regla. ¿Qué opción hemos elegido? La segunda. ¿Qué has cambiado en la parte de entre? Mayor o igual que. Y aquí le dicen 10,5. Bien. Formato, le dicen para fuente, negrita, color azul. Tengan cuidado no cambiarle aquí al relleno. El relleno de la celda no va a ser muy adecuado en este caso que se trabaje. ¿Ya? Entonces, no es relleno. Estamos trabajando con lo que es fuente. Negrita y azul. Ahí aceptan la regla y rápidamente tienen el tono de los colores. Muy bien. A ver, funcionó esa parte de los colores. Ya Marlene lo tiene. A ver los demás. Maribel, correcto. Miren que es una forma muy buena para evitar selección manual. Imaginen ustedes que tienes 100 alumnos, cada uno de 2 notas. O 3, 4 notas. Muy bien. Entonces, esta manera de trabajo, formato condicional, te ayuda bastante. Hay otras posibilidades, pero eso pues sería motivo de explayarnos en el tema solo de formato.
Eso te puede abarcar hasta unas 2 sesiones al menos. Bien, ahora, profesor, me he equivocado, no ha salido. Tienes que verificar en el bloque formato condicional, pero le dices aquí administrar reglas. ¿Por qué? En el sentido que yo me pueda haber equivocado, puedo repetir el paso n veces, pero puedes estar generando 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas de la misma. Mira que al ingresar aquí al administrador, solamente debe haber una. Muy bien, solamente debe haber una. ¿Correcto? Entonces, sí se entiende, me equivoqué, y en este caso, pues, estoy tratando de corregir. Correcto, pero si te equivocaste, selecciona el bloque, revisa en formato condicional administrar reglas y verifica que no tengas varias de lo mismo. Si no, puedes estar bien, pero nunca va a funcionar. Bien, entonces si tengo varias de la misma, seleccionas mejor y le dices eliminar. Al decirle eliminar, aquí, luego aplicas para que el cambio surte efecto. Si es que tuvieses varias, ¿ya? Mira, lo voy a repetir y bueno, voy a tener 2 reglas. Rápidamente, selecciono el bloque, formato condicional, nueva regla, segunda opción. Aquí, mayor o igual que 10.5. En el formato, le decimos negrita, color azul. Para la fuente. Acepto el formato, acepto la regla, listo. Si reviso formato condicional, administrar reglas, mira, tengo 2 de lo mismo. ¿Sí? De lo mismo. Entonces, en este caso, no tengo una idea de trabajo adecuada, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué tengo 2 reglas de lo mismo? Al contrario, el Excel por ahí se va a perder. Entonces, un control Z no trabaja porque la regla ya habría sido creada. Entonces, de todas maneras, tú tienes que revisar este administrador, ¿ya? En el formato y verificar ahí tus reglas. Como yo tengo 2, lo que les mencionaba, ¿no? Una, la selecciono, la elimino, pero para que surte efecto hay que aplicar. Bien, y cuando aplicas, recién ya cerraríamos esa ventana. Bien, entonces por ahora, miren, estamos con la ventana en un zoom más o menos en lo que son las notas. Si yo les amplío la ventana va a ser lo mismo, miren ustedes, por ahora me estoy enfocando en las notas, ¿ya? Y voy a reforzar, ¿ya? Voy a reforzar con lo que son los rojos, ¿ya? Con lo que son los rojos, por ahí creo que alguien ya lo ha hecho. Seleccionamos el área. ¿Te vas por dónde? Inicio, formato condicional. ¿Qué opción de las que están aquí a la vista elegían? ¿Qué opción? ¿Cuál de ellas elegían? Correcto. Maribel, André, nueva regla. Aquí en la parte superior, ¿qué opción elegían? Nueva regla, ya estamos, pero de esta ventana de nueva regla, ¿qué opción elegíamos? La segunda, correcto, la segunda, ¿no? Y en la parte inferior, ¿qué han cambiado? Quienes ya han probado en rojo, a ver, quienes ya han probado en rojo, ¿qué han cambiado? Correcto, menor que. No menor igual, ya, no menor igual, ¿por qué? Porque si tenemos mayor igual y menor igual con 10.5, cuando el Excel detecte literalmente un 10.5, ahí les va a decir, ¿y ahora qué color te pongo? Cuando hay ese tipo de cruce, el Excel deja en negro el valor que es intermedio. No lo toca, ¿ya? Entonces, le voy a poner simplemente menor que 10.5, ¿ya? Menor que 10.5. ¿Eso qué va a hacer? Que toque desde 10.4 hacia abajo. Bien, entonces menor que, nada más. En el formato, ¿qué le van a decir? Para la fuente, negrita y el color rojo. Si se dan cuenta, la parte del formato es exactamente lo mismo, variando el tono. Y en la ventana de la regla, cambiamos sobre todo lo que es el comparativo.
Este comparativo nos diferencia las dos reglas. Si acepto, ahí está. Los que son rojos pintados rápidamente. ¿Sí? Los que son rojos pintados rápidamente. Muy bien. Y si revisan ustedes su administrador, formato condicional, administrar reglas, miren, ahí están sus dos reglas. Bien, pero como les indico, hablar de manera más profunda del formato condicional implicaría también poco más de tiempo. Por ahora solamente un detallito también para que ustedes quizás con investigación puedan de repente buscando en los propios videos que tenemos de nuestra institución, verificar hay algunos también de formato condicional. Bien, va funcionando por ahí, excelente. Ahora, segundo punto que hay que ver aquí, que salga a 2 caracteres, sobre todo los que tienen, por ejemplo, la nota de 0, 1 o de 1, que salga así, ¿no? 0, 1, 2 caracteres. Eso es lo que quiero. Bien, entonces, ¿cómo lo saco? Ustedes el bloque nuevamente de las notas, seleccionen el bloque y le van a indicar aquí, mira, ficha inicio, en el grupo número, miren este redondito, a ver, miren este redondito, un grupo número, en el redondito rojo que estoy poniendo está una especie de icono con cuadradito, flechita, algo así, ¿no? Hay un cuadradito y una flechita. Ese cuadradito, flechita son más opciones para el formato de número. Si ustedes le dan un clic, van a sacar la ventana de formato de celdas. A ver, primero intentemos sacar la ventana y me indican si sale. ¿Ya? Seleccionan las notas, se van por inicio, se van por el grupo número y le dan clic al cuadradito que tiene como una especie de flechita. Bien. Si tenemos la ventana de formato de celdas, ¿sí? Formato de celdas, van a trabajar con la primera pestaña número y van a cambiarse a la categoría llamada personalizada. ¿Ya? Personalizada. A ver, miren el personalizado, por favor. Me dicen si están en esta parte de la ventana. Tienen que ubicarse. Por defecto sale en la pestaña de número, por defecto. Solamente en la categoría se van a la última. Bien, a la última. Y aquí, a ver, indíquenle. Miren, hay una lista que nos puede ayudar. Debajo de general dice 0. Ya, seleccionen el 0. Y aquí en el tipo, ya, aquí en el tipo, sale un cerito, ustedes le van a aumentar un 0 más. ¿No? Claro, Pilar, ahí correcto. Un 0 más. Los ceros trabajan para lo que es el formato a nivel de los dígitos. ¿Sí? Los ceros trabajan para el formato a nivel de los dígitos. Si le decimos aceptar, miren ustedes ahí. Muy bien. Logramos que los datos iniciales se ajusten a 2 dígitos. Seleccionas entonces los bloques de nota 1 y 2. Bien, los bloques de nota 1 y 2. Vamos por el cuadradito, lado derecho del grupo número. Personalizada, elegí de la lista el 0 y aquí arriba le aumenté un cerito. O directamente podrías borrar esto y aumentarle colocarle los 2 ceritos. Al presionar aceptar, ya tenemos el formato. Muy bien. A ver, verifíquenlo por favor si lo tienen hasta ese punto. Y ya esta hoja estaría relativamente completa. Muy bien.
Reitero el tema de los colores, formato condicional, para poder hacer también una investigación de qué otros casos se tiene a la mano al respecto. Bien. Listo. Ahora, quizás miren aquí en el promedio, ¿ya? Quizás en el promedio. Como yo sé que hay algunas cantidades que son enteras, producto de un cálculo exacto, podríamos hacer que salga el punto cero, ¿ya? Podríamos hacer que salga el punto cero, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Si seleccionamos aquí el bloque de los promedios, haces lo mismo, número, el cuadradito con flechita. En número personalizada. ¿Qué le vas a colocar? Ayúdate de la lista 0.00, pero bórrale un cerito. ¿Ya? 0.00, selecciónalo, pero bórrale, te ubicas en tipo debajo, le borras un cerito. Lo que va a suceder se nota en la muestra. ¿Ya? Lo que va a suceder se nota en la muestra. El primer cero es la parte entera. Luego viene un punto y luego solamente un decimal. Bien, entonces, número, cuadradito con flechita, personalizada, en el tipo 0.0. Me valide la lista, pero le borré un cerito. Si acepto, miren, al menos ahí ya logras también algo de uniformidad. El Excel de por sí no te dejaría ingresar manualmente 12.0, 7.0, no te dejaría. Bien, y en el hecho de aumentar o disminuir decimales, simplemente es completar con ceros. Por eso personalmente les había indicado, no utilizo mucho esos dos, prefiero hacerlo por formato, en el sentido de lo que quieres es una apariencia. Bien, pero si ustedes se ubican en alguno de sus promedios, bien, lo que tienes aquí es a nivel formato. Tu fórmula no se ve afectada. Si miras alguno de los datos que están en rojo y que tenían un solo dato, un dígito, la fórmula no se ve afectada por el formato. Una cosa es el formato y otra cosa es el dato. Muy bien. En el caso del formato condicional, si no te está funcionando, en lugar de 10.5, colócale 10,5. Eso es cuestión factor máquina también. Entonces prueba en editar tu fórmula, o en este caso tu regla, edítala para que no sea mucho problema. Cámbiale en lugar de 10 puntos, colócale 10, aplicar y cierras tu ventana. Es algo que puede pasar, pero factor máquina. Muy bien. Entonces, por ahora, miren, ustedes ahí estarían conociendo lo que es el uso del sí básico. Esto es realmente nuestro tema de hoy en estas dos columnas, ¿no? Sí básico. Parte de lo que son funciones lógicas. Y bueno, hemos demorado un poco para darle formato de acuerdo a lo que decía aquí, pero han aprendido algún detalle adicional a nivel de también lo que puedes hacer en un Excel. Bien, ahora, van a ubicarse en la hoja de la I, ya van a ubicarse en la hoja de la I, y en esta hoja de la I, ustedes tienen aquí a la mano lo siguiente. Bien, cuando mi ventana está reducida es para poder ver sus mensajes, pero están viendo la parte exacta de lo que se está trabajando. Además, esta hoja es una hoja recortada. No van a encontrar más allá de la I, más allá de la fila 16. La hoja está en ese tamaño. Entonces, tratando de aumentarles el zoom y ver sus mensajes, es como he estado trabajando. Bien, aquí, a ver, cuando utilizas la I, te dice todas las premisas son verdaderas. Puede suceder que te aperturan cursos y ustedes deciden, voy a matricularme en un Excel básico, en un Word básico y en un PowerPoint. Quiere decir que vas a llevar los tres. Excel básico, Word básico y PowerPoint. Pero cumpliendo justamente esta idea, ¿no? Cumpliendo justamente esta idea.
todas las premisas son verdaderas. Yo te he mencionado tres cursos y vas a llevar los tres. Muy bien. Ese es el uso típico de una I. Puedes tener mínimo, ya, mínimo, dos premisas, mínimo. No tiene mucho sentido utilizar una I con una sola premisa, una sola condición. Lo ideal es tener de 2 a más para que eso pueda trabajar mejor. Pero en el sentido que todas deben ser verdaderas. Si tienes 3, todas verdad. Si tienes 100, todas verdad. Si tienes 1000, todas verdad. Basta que en este caso encuentres un falso y la función I te va a mandar literalmente un valor falso. Muy bien. Ahora, si a nivel de este sentido no lo entiendo muy bien, para cuestión cuándo lo voy a usar, profesor, miren, aquí donde dice condición, voy a mostrar el comentario. ¿Ya? Miren, dice, si la conducta y el promedio. Si no me fijo bien por la idea de que todas son verdad, entonces vamos a que ustedes puedan detectar a nivel de los enunciados de ejercicios. Si la conducta y el promedio. Literalmente, ¿qué función te está mencionando para usar? Literalmente, mira, la función I. Y en este caso te va a pedir dos mensajes. Si son mayores que 10 los dos, promovido. Si no, repitente. Muchas veces, ya, las funciones I o se van a juntar con quién, con lo que es la función sí. Toda vez que I o solamente te devuelven dos valores, verdadero o falso. Evalúan la cantidad de proposiciones, premisas, condiciones que tengan, pero te dan dos posibles resultados, solo dos, verdadero o falso. Trabajar con la palabra verdadero en una zona de datos o una palabra falso no es adecuado, es como hace un momento he probado en la hoja anterior. Sale falso y después veo aprobado. Entonces, profesor, ¿qué pasó? Por esa razón, vamos a combinar las funciones y o dentro de un sí. Bien, para ello, a ver, voy a ocultar el comentario y vamos primero a llenar datos. Esta columna, igual que la hoja anterior, colocas 1 y 2. Y colocas 1 y 2. Y luego, doble clic en la esquina inferior derecha para completar. Si por cuestión del formato ves que los bordes se hayan afectado, en el indicador tipo una L invertida, rellenar sin formato. Muy bien. 1, 2, doble clic porque ya hay datos, va a llenar hasta el último que detecte. ¿Sí? Entre tanto, en lo que es conducta y promedio, te dice generar números aleatorios entre 10 y 20. Por cuestión del formato, ahí ustedes pueden practicar lo que hemos hecho en la hoja del sí básico. Bien, por ahora quiero números entre 10 y 20. A ver, ¿cómo creen que sería la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula? A ver si la pueden proponer en el chat. Para estos dos dice aleatorios entre 10 y 20. ¿Cómo sería la fórmula? Muy bien, Maribel, Michelle, Ana. La fórmula, como están mencionando, aleatorio entre 10, o punto y coma 20. No me olvido, coloco las primeras letras, o bien la tecla Tab, o bien el doble clic. Entre 10 y 20. Bien, entre 10 y 20. Si completo, bien, o antes de, mejor jalamos hacia su derecha, porque la fórmula es la misma, y luego doble clic para completar hacia abajo. Rellenar sin formato, listo. Lo que podrían hacer es arreglarle el centrado horizontal desde la parte ficha inicio, en el grupo alineación, el centrado horizontal. Bien.
Y lo que es relevante en este ejercicio sería la condición. ¿Ya? Sería la condición. Me voy a ubicar aquí y me voy a ir a la barra de fórmulas. ¿Ya? Le voy a decir sí. Dentro le voy a proponer la I. ¿Ya? Recuerden que la I, para que funcione, mínimamente 2 valores. Con uno solo no tiene mucho sentido. ¿Ya? Porque vas a hablar de comparación. Si es comparación y pones un solo dato, ¿cómo compara? ¿Bien? Y también trabaja individual. Yo no puedo poner, por ejemplo, y estos dos quiere que sean mayores que 10. Si pongo de esta manera, ¿ya? Si pongo de esta manera, y voy avanzando, miren, conducta promedio a nivel de rango mayor que 10. Me dice que salga en el caso que sea cierto, promovido, caso contrario que sea falso. Cuando son mensajes, entre comillas, números no necesitan comillas, cálculos con otras funciones, mucho menos las comillas, solo cuando es texto. ¿Ya? Mira, si yo pongo así, no me detecta muy buen trabajo, aquí me equivoqué, ¿no? Mira, repitente. Pruébenlo ustedes, ¿ya? Miren la corrección repitente. Por ahora está funcionando, pero a nivel de las versiones no sea raro que aquí te pueda mandar una suerte de error. Pero ¿dónde estaría? Estaría aquí. De preferencia esto, evaluarlo de manera individual. Para el primer caso que tienen 18 y 20, yo analizo, ¿no? 18 es mayor que 10, verdadero. Este cumpliría. 18 mayor que 10, verdadero. 20 mayor que 10, verdadero. Pero tiene que preguntar por las dos. Profesor, el primero ya cumplió, ¿necesita pasar al siguiente? Sí, ¿por qué? Porque la I trabaja los N datos, las N premisas, condiciones que tú le des, las evalúa todas. Encuentra un falso y te manda la parte falsa. Pero si todos son verdad, excelente. Muy bien. Entonces, puede ser una variante. Dependiendo versiones, como les digo, puedes experimentar error. Por ello, mejor trabajarlas individualmente. La conducta mayor que 10, coma o punto y coma, el promedio mayor que 10. Ahí estás evaluando ambas. Si lo haces en grupo, a ver, pruébenlo, si funciona, bien. Si es que te mando un error, quizás versión, hay que individualizarlo. Muy bien. A ver, les voy a compartir esta formulita y me van a indicar si les va trabajando. ¿No? A ver, ahí está la fórmula. A ver, indíquenme si va trabajando, por favor. Recuerden, en estos dos está trabajándose aleatorios. Entonces, me puede mandar entre 10 y 20, tanto para la conducta y el promedio, valor aleatorio. Por eso hemos puesto ahí aleatorio. Justamente en ambas te dice generar números aleatorios entre 10 y 20. Hay ahí una función, igual que lo hemos hecho en la hoja del sí básico. No había datos, se han generado de manera aleatoria, por eso tienen esos valores. En cada una de sus máquinas esto va a variar. El promedio, ojo, el promedio es una parte independiente. En el mismo sentido, Emerson, Jessica, los valores que están aquí son generados aleatoriamente. No depende uno del otro. He jalado la fórmula para tener un valor adicional. Y dentro de lo que es la condición, se están evaluando individualmente para un mejor trabajo, un mejor funcionamiento.
Cuando he puesto los dos como rango, me ha funcionado, pero pueden experimentar, dependiendo su versión, algún tipo de problema. Entonces vamos por lo que sea más práctico, que no te genere ese problema cuando los citas individualmente. Solamente la función i se va a desencadenar cuando los dos valores en este caso sean verdaderos. Si tienes 3, 4, n valores, tendrían que ser los n valores verdad. ¿Para qué? Para que desencadene la parte verdadera. Si hay algún falso, inmediatamente te va a mandar a la parte falsa también. ¿Listo? Si yo completo hacia abajo, le digo rellenar sin formato. Al completar hacia abajo me refiero el doble clic, esquina inferior derecha de tu celda. Muy bien. Esos datos los puedo centrar e igualmente hacer una evaluación, ¿no? Mira, por ejemplo, los dos deben ser mayores que 10. 13 mayor que 10, correcto. Tiene que preguntar el promedio. 19 mayor que 10, correcto. Entonces, ¿dónde se va? Como los dos son verdad, parte verdadera. 13 mayor que 10, correcto. Pasa al siguiente y pregunta, 10 mayor que 10, falso. Como este ya resultó siendo falso, ¿dónde se fue? A la parte falsa, repitente. En el siguiente ejemplo, mira, también aprovecho. Está primero un 10. Evalúa, pregunta y obviamente esto no corresponde. Muy bien, no corresponde. Entonces, ¿qué hace? ¿Va a preguntar al siguiente valor? A ver, ¿ustedes qué creen? Para mi ejemplo en este caso. Si ya he encontrado aquí un 10, ¿va a pasar al promedio y preguntar el promedio si es mayor que 10? ¿Creen que hará eso el Excel? ¿Pasará al siguiente valor y preguntará? ¿O ya se queda para un resultado falso? En este valor tengo 10. ¿O puedo tener menos? ¿Necesita preguntar el segundo valor que es el promedio o no? Recuerden el uso del caso para la i. Cuando es una i, todas deben ser verdad. Si tengo un falso en primera posición, la i acaba más rápido. Ya no tiene que preguntar al siguiente, ¿no? Si este falló, no cumple, entonces ahí va a quedar. Ya no va a preguntar al siguiente valor. ¿Por qué? Porque el primero ya es un falso. Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan hacer una suerte de conclusión, cuando la función i te devuelve un falso, en primera posición, el primer elemento, condición, evaluación es un falso, así tenga 100 premisas adicionales que evaluar, ya no lo va a preguntar, porque ya salió un falso. Igualmente, si en el camino encuentra verdadero, 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 de pronto un falso, cuando salga el falso, ahí va a terminar. Muy bien. ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, me indican por favor. A ver cómo vamos. Ya, por ahí están saliendo las manitos. Reitero también, profesor, no me queda claro cuándo utilizar la I. Hay que leer bien el ejercicio. Me he decidido aquí por la I más que estar en esa hoja. Te dice conducta I promedio. Podría decirme conducta O promedio y ya sería cosa distinta. Muy bien. Entonces, por ahora, miren, de este archivo nos restan todavía hablar lo que es la O. Le voy a poner una pestaña roja. Un pequeño ejercicio. También le voy a poner una pestaña roja. Y una variedad, en este caso del sí, cuando es una pregunta a nivel pregunta múltiple. Nos faltan ver estas 3 hojas. ¿Ya? Nos faltan ver estas 3 hojas. Entonces, bueno,
por lo que es, en este caso, el factor hora. Vamos a llegar hasta ese punto, pero en la siguiente sesión vamos a resolver las tres. ¿Qué me gustaría que ustedes vayan haciendo para la siguiente sesión? Tienen en la hoja de la O el número, lenguaje e historia con aleatorios. Y lo que nosotros deberíamos puntualizar es sí con la O. Bien, en el sí anidado igualmente, miran, tienen el número, nota 1, nota 2, promedio. Lo que debemos hacer es la condición. Entonces, como una suerte de refuerzo para que ustedes practiquen, si bien van a tener la sesión grabada a la mano en la plataforma, cuando nuestra coordinadora se las coloque, para la próxima clase les pediría que el número, las notas aleatorias, en este caso el promedio, en la hoja del sí anidado, en la hoja de la O, número, las notas, lenguaje e historia, que las puedan tener ya generadas. Muy bien, para poder agilizar también nuestra sesión. Listo. Entonces, por el día de hoy, vamos a llegar hasta ese punto. Guarden su archivo, el mismo lo vamos a utilizar en la sesión siguiente, el día miércoles, para terminarlo y también poder hablar de otro bloque más de lo que son funciones en lo que respecta a nuestro temario. ¿Listo? Muy bien, entonces agradecerles su atención